Hola, bienvenidos al Ateneo 522 del Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Este es un espacio de apreciación crítica, divulgación y debate sobre informática en salud en el marco formativo de nuestra residencia interdisciplinaria. Los últimos 4 Ateneos han tenido relación con informática en salud pública o Public Health Informatics. Hoy cerramos este ciclo hablando de infodemia, un nuevo problema de salud pública. Mi nombre es Daniel Risato Lede. Soy médico staff del Departamento de Informática en Salud. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. La agenda de este Ateneo está dividida en 4. Definiciones, fake news en salud, qué podemos hacer y conclusiones. Para empezar, definiremos algunos conceptos que van a repetirse a lo largo de la charla. ¿Qué es la infodemia? Según la Organización Mundial de la Salud, se denomina infodemia al aumento excesivo del volumen de información sobre un tema particular, favorecido por un incidente concreto como la pandemia actual u otra epidemia. La información puede o no ser correcta, pero su acumulación hace más difícil separar datos verdaderos de falsos, dificultando el entendimiento general sobre diferentes temas. Por otro lado, el diccionario Oxford define a la posverdad como aquellas circunstancias en las que los hechos objetivos influencian menos a la opinión pública que las apelaciones a la emoción o a las creencias personales. En 2016 fue considerada la palabra del año. En su libro Pensar con otros, Guadalupe Nogués dice: la posverdad es, al mismo tiempo, causa y consecuencia de una grieta infinita. Esta fractura es una amenaza para la existencia y el desarrollo de vínculos humanos, para nuestra convivencia como especie en este planeta y así para nuestra supervivencia. La posverdad es, al fin y al cabo, un problema de salud pública. La grieta no se da solo entre quienes sostienen una verdad frente a los que promueven una posverdad, sino también entre tribus que crean sus propias burbujas emotivas. No hay empatía posible. En forma genérica, las fake news implican la diseminación deliberada de información completamente falsa o muy distorsionada en forma de texto, fotografías o videos a través de las redes sociales o los medios de comunicación. Suelen ser más convocantes ya que apelan a las creencias y emociones. La información falsa se crea para generar clics y visitas en sitios web y por lo tanto ganancias en publicidad, para generar sensacionalismo o amarillismo, para desprestigiar a una persona, institución o país, para desinformar o para manipular a la opinión pública. El uso del término fake news por ciertos políticos ha dado vuelta a su concepción, llegando a sostener que fake news es todo aquello que digan de mí. Por eso, algunos prefieren no utilizar el término fake news. Los desórdenes de información pueden catalogarse según su falsedad y su mala intención. Según el Manual de Periodismo de la UNESCO, se denomina desinformación a los intentos deliberados, incluso orquestados, de confundir o manipular a las personas mediante la entrega de información falsa. Esto frecuentemente se combina con otras estrategias de comunicación para potenciar el impacto de los mensajes. La misinformation o información errónea se utiliza generalmente para referirse a información engañosa creada o difundida sin intención manipuladora o maliciosa. Esto puede incluir parodias o ironías tomadas en serio, errores de traducción, confusión de fechas, etc. Ambos son problemas para la sociedad, pero la desinformación es particularmente peligrosa porque con frecuencia está organizada, respaldada con buenos recursos económicos y reforzada con tecnología automatizada, como el profiling, los bots, entre otros. Un ejemplo del impacto de la desinformación en la realidad es el caso de Cambridge Analytica. El documental Nada es privado muestra cómo usando la segmentación de usuarios de Facebook se les hacía llegar piezas de información falsa con alta carga emocional para favorecer la campaña presidencial de Trump en 2016 en Estados Unidos. Pero, ¿qué pasa en salud? La desinformación en salud no es nueva. Hay registros desde la Edad Media. Más cerca en el tiempo, en el siglo XIX,
La epidemia de cólera en Filipinas estuvo signada por los rumores y las atribuciones de la enfermedad al envenenamiento del agua por los colonos estadounidenses. En esa misma época, la epidemia de cólera en España generó matanzas de sacerdotes, ya que la gente rumoreaba que el clero había mandado contaminar las aguas, y estos a su vez sostenían que el cólera era un castigo divino por falta de fe. Si bien el boca a boca, la propaganda en la prensa amarillista, la falta de conocimiento y las creencias supersticiosas fueron las formas predominantes en que se difundió la desinformación en otras épocas, actualmente es el exceso de información y el uso de las redes sociales lo que ha facilitado su arraigo. La mentira corre más rápido que la verdad. Un estudio publicado en la revista Science analizó un conjunto de datos de rumores en cascada en Twitter de 2016 a 2017. Aproximadamente 126.000 rumores fueron difundidos por casi 3 millones de personas. Las noticias falsas llegaron a más personas que la verdad. El 1% superior de las cascadas de noticias falsas se difundió entre 1.000 y 100.000 personas, mientras que la verdad rara vez se difundió en más de 1.000 personas. Las mentiras también se difundieron más rápido que la verdad. La diferencia no parece a priori ser explicada por el uso de bots, ya que su participación fue similar en la difusión de noticias verdaderas y falsas. Aparentemente son las personas reales quienes amplifican aquellas noticias falsas que les resultan más novedosas o emotivas. Pero, ¿cuál es la magnitud del problema? Según un relevamiento de la Fundación Bruno Kessler, de los 112 millones de posteos en redes sociales sobre la pandemia, el 40% proviene de fuentes dudosas. En Twitter, el 42% de los tweets relacionados a COVID-19 fueron creados por bots. Un análisis del Instituto Reuters detectó que hasta un tercio de los usuarios de redes sociales dicen haber visto información falsa o engañosa. Esta información puede llevar a tomar malas decisiones en salud, como desoír pautas de prevención o utilizar tratamientos peligrosos, con riesgos para la salud, o por otro lado asustarse y angustiarse con un gran deterioro de la salud mental. En una búsqueda rápida en PubMed de 3 términos relacionados, podemos ver que existen publicaciones científicas sobre infodemia y desinformación desde hace varios años, pero ha crecido exponencialmente en este último tiempo. El canadiense Eisenbach fue el primero en utilizar el término infodemiología hace casi 20 años. Desde hace tiempo, las organizaciones antivacunas promueven campañas que distribuyen información falsa o tergiversada, como el mito de que las vacunas producen autismo. Esto se originó en un estudio publicado en 1998 y luego retirado por falso y malintencionado, que asoció la aplicación de vacuna triple viral con casos de autismo. Algunos grupos, en la actualidad, aprovechando el desconcierto general que produce una situación de crisis como la pandemia, infunden temor asociando, por ejemplo, las redes de telefonía 5G y la propagación del coronavirus. Además de evitar compartir estos mitos, deben ser contrarrestados con información científica creíble proveniente de fuentes validadas. Pero, ¿qué otras cosas podemos hacer para contrarrestar las fake news? La Asociación Internacional de Bibliotecarios publicó una serie de recomendaciones tendientes a elevar el nivel de alerta y capacitar a la población en reconocer noticias falsas. Por eso sugiere investigar la fuente de donde viene la noticia, verificar quién es el autor del artículo, leer la noticia completa antes de compartir, no quedarse solo con el título y la imagen, verificar la fecha de publicación. En algunos casos se viralizan noticias que son de hace algunos años. Preguntarnos si no es una sátira o ironía, analizar nuestros propios sesgos y creencias, mirar bien las URLs porque pueden hacerse pasar por sitios verdaderos que tienen un nombre parecido, realizar búsquedas en Google para ver si la noticia está en otros medios de comunicación y preguntarle a un experto, que incluso puede ser por las mismas redes sociales. Diferentes iniciativas nacionales e internacionales están tratando de luchar contra las fake news en general. La Unión Europea creó un equipo de alto nivel con expertos de diferentes disciplinas para abordar el tema de las fake news y la desinformación online. La UNESCO también promueve iniciativas para fomentar el periodismo de calidad y prevenir el avance de las fake news en medios tradicionales y digitales. Los sitios de chequeo del discurso público como chequeado.com, FactCheck, Maldita,
Piden a los usuarios que reporten noticias dudosas para verificar su autenticidad. Otros buscan entrenar a la ciudadanía en detectar noticias falsas, como Redacción, que ofrece un juego que mide nuestra capacidad para identificar fake news. Según Gunther Eisenbach, líder en este campo de investigación, el combate de la infodemia se basa en 4 pilares. 1. El seguimiento de la información o infovigilancia. 2. La promoción de la alfabetización en salud digital y la alfabetización científica. 3. El fomento del perfeccionamiento de conocimientos y de su calidad, tales como la verificación de datos y la revisión por pares. 4. La transmisión de conocimientos precisa y oportuna, minimizando factores distorsionantes como influencias políticas o comerciales. Un estudio reciente publicado en la revista Nature analizó las interacciones de los 3.000 millones de usuarios de Facebook a nivel mundial relacionados a vacunas. Usando un sistema GEFI, simularon un sistema físico en el que los nodos o clústeres, cada página de Facebook, se repelen entre sí mientras que los enlaces los atraen. Mientras más enlaces, recomendaciones, cruzan, más cerca se sitúan. 100 millones habían estado vinculados a discusiones sobre vacunas. Los rojos son 4.2 millones de usuarios antivacunas. Los azules son 6.9 millones de usuarios pro vacunas. Los verdes son 74.1 millones de usuarios que fueron vinculados por los otros grupos, pero no tomaron una postura, por lo que se definieron como indecisos. Claramente son el grupo más grande. Aunque son más pequeños en tamaño general, los grupos antivacunas logran vincularse mucho con los grupos indecisos, mientras que los grupos pro vacunas son más periféricos. Mediante una simulación matemática, a cada relación se le asignó una posibilidad de convencer a los indecisos, lo que buscaba predecir la situación futura. Este marco teórico reprodujo el crecimiento explosivo reciente de las opiniones contra la vacunación y predijo que estas opiniones dominarán en una década. Las conclusiones de este estudio y el marco utilizado podrían guiar nuevas políticas y enfoques para prevenir este cambio hacia opiniones negativas. El director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus, declaró en febrero que no estábamos peleando solo contra una epidemia, luego pandemia, sino contra una infodemia. Un artículo publicado en Lancet destacaba la labor de la OMS sobre el manejo de la comunicación de riesgos en la gestión sanitaria de esta crisis. La Red de Información sobre Epidemias de la OMS, o EpiWin, tiene como objetivo dar acceso a orientación e información que sean oportunas, correctas, fáciles de entender y procedentes de fuentes confiables sobre eventos de salud pública y brotes. Hoy está abocada la emergencia de salud pública generada por el brote de coronavirus COVID-19. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud unificó toda la información sobre COVID-19 en su sitio web y creó folletos informativos sobre diferentes aspectos de la comunicación y las tecnologías en tiempos de pandemia. La EpiWin emplea 4 áreas estratégicas de trabajo para contrarrestar la infodemia. Identificar y evaluar a través de la red científica información con evidencia y relevancia para formular recomendaciones y políticas que tengan un impacto en la salud de las personas y las poblaciones. Simplificar este conocimiento traduciéndolo en mensajes que promuevan cambios de pensamiento y de comportamiento, los que estarán disponibles en diferentes canales de comunicación para que se pueda ubicar fácilmente. Amplificar. La Organización Mundial de la Salud se comunica y dialoga con las partes interesadas para comprender sus inquietudes y necesidades de información, para adaptar los mensajes, asesorar y ayudar a las partes interesadas a dirigirse a la audiencia que representan. Y por último, cuantificar la información errónea que se ha identificado y monitorizado a través del Observatorio de Plataformas de Tecnología de Redes Sociales. Además, en estas plataformas existe una gran cantidad de información que ayuda a comprender el sentir de la población y a predecir la efectividad de potenciales medidas de salud pública. Así, el equipo de comunicación de riesgos de la Organización Mundial de la Salud inició un seguimiento de la información errónea que aparecía en Internet en varios idiomas, con la finalidad de corregirla de forma apropiada, sin demora y con ejemplos reales. También colaboró con motores de búsqueda, redes sociales y empresas digitales como Facebook, Google, Twitter, Pinterest, entre otras, para que filtren la información falsa y promuevan información precisa de fuentes creíbles como la misma OMS, la CDC y otras. Por último, buscó contactar a influencers para que colaboren en la difusión de mensajes verdaderos y útiles entre sus seguidores de YouTube e Instagram. Hemos aceptado que la infodemia no se puede eliminar, pero se puede gestionar mejor.
Para responder eficazmente, la OMS ha pedido la adaptación, el desarrollo, la validación y la evaluación de nuevas medidas y prácticas basadas en la evidencia para prevenir, detectar y responder a la desinformación. Así, busca impulsar la infodemiología, definida como la ciencia transdisciplinaria detrás de la gestión de la infodemia. En abril, EpiWin hizo una consulta mundial en línea sobre cómo controlar la infodemia asociada al COVID-19. Se recopilaron ideas de un grupo interdisciplinario de expertos y de más de 1.375 participantes. Representaron más de 500 ideas en un foro interactivo en línea, sintetizadas en 50 acciones iniciales para un marco de gestión de la infodemia en emergencias de salud. La primera versión de este marco propuso 5 áreas de acción que las organizaciones y países pueden impulsar adaptado a los contextos y prácticas locales. Las respuestas a la pandemia de COVID-19 y la infodemia relacionada requieren una acción rápida, regular, sistemática y coordinada de múltiples sectores de la sociedad y el gobierno. En julio de 2020, por otro lado, se realizó la primera conferencia científica de la OMS sobre infodemiología, con participantes de todo el mundo de diferentes disciplinas, como epidemiología, ciencia de datos, sociología, comunicación, informática en salud, entre otros. La conferencia científica fue una sesión cerrada centrada en definir la disciplina científica de la infodemiología y establecer una comunidad de práctica e investigación. Se debatieron virtualmente 4 temas en mesas rotativas para que todos los participantes aportaran en todos los temas. ¿Cómo se puede medir y monitorear el entorno informativo digital? ¿Cómo se origina y disemina la información? ¿Cómo afecta e impacta la información a las personas? ¿Y qué intervenciones funcionan para proteger y mitigar? En palabras de Pierluigi Sacco, esta serie de encuentros virtuales sirvió para crear una nueva capa de razonamiento, para encontrar un espacio transdisciplinario que permita alcanzar la infodemia, traducir los términos de cada disciplina en un lenguaje común y crear el marco de análisis con diferentes dominios para buscar una síntesis, que todavía está en curso. Desde agosto está abierto el llamado a publicar estudios científicos sobre la infodemia en diferentes journals asociados, incluida la Revista Panamericana de Salud Pública. Todas estas iniciativas buscan elevar el nivel de evidencia y conocimiento sobre el impacto y manejo de la infodemia a nivel mundial. Las empresas de tecnología y redes sociales han sido el terreno fértil donde creció la desinformación, privilegiando los likes y visualizaciones, considerables ganancias en anuncios publicitarios, segmentando a la población en categorías que puede usarse para identificar a los más vulnerables a la manipulación y otras prácticas cuestionables. Hace unos años, el escándalo de Cambridge Analytica y Facebook llevó a su CEO a responder ante el Congreso de los Estados Unidos e iniciar medidas contra estas prácticas. Hoy la pandemia los ha impulsado a colaborar estrechamente con los organismos de salud de todo el mundo para mejorar la calidad de la información que se comparte, priorizar contenido oficial en las búsquedas sobre el tema, detectar y dar de baja contenido falso, entre otras medidas. Desde el Hospital Italiano de Buenos Aires, centro colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, ayudamos a elaborar y difundir buenas prácticas en gestión de la información en salud. En particular, al inicio de esta crisis, el hospital creó minisitios web especializados para informar a la población sobre el coronavirus, con piezas de información también accesibles desde el portal personal de salud de cada paciente. Al mismo tiempo, en sus canales de chat, implementó un bot llamado Tana para responder preguntas frecuentes sobre diferentes temas asistenciales y administrativos, incluyendo información verificada sobre coronavirus y dengue. Todas las áreas del hospital están involucradas participando de diferentes foros y webinars para difundir sus experiencias en el manejo de la pandemia, construyendo conocimiento de forma colaborativa. Asimismo, se están llevando a cabo diferentes estudios científicos con la aprobación del Comité de Ética en la Investigación para analizar mejor las características de la enfermedad y la respuesta del sistema de salud. Esperamos poder aportar desde el Departamento de Informática en Salud a la construcción de este nuevo espacio de conocimiento, la infodemiología. En resumen, podemos decir que estamos ante la segunda ola de la infodemiología como campo del conocimiento. Si bien ya se estudia desde hace varios años, el contexto actual ha hecho que se posicione e impulse su desarrollo. En todas las ciencias, y en particular en salud, es necesario ejercer un gran espíritu crítico, promoviendo la publicación abierta, con datos abiertos y la revisión por pares. A veces, las fake news se originan en publicaciones que no han atravesado el adecuado proceso de revisión y validación.
Igualmente, sucederá que determinados postulados, basados en la evidencia actual, se refuten con estudios subsiguientes y sean reemplazados por nuevos postulados. De eso se trata el método científico. Por último, más allá de los malos usos y efectos, debemos aprovechar las tecnologías de la información y la comunicación para analizar y promover conversaciones útiles para la salud de todas las personas. Como mensaje final, ejerciten la duda como herramienta de discernimiento en todos los ámbitos. Les agradecemos por asistir a este Ateneo. Los esperamos el próximo jueves 17 de septiembre, que dará inicio a la serie de Ateneos sobre usabilidad en sistemas de información en salud con Juliana Colucci. Hasta la semana que viene.